que es el canal nuestro, el canal público, y 6.3. Entonces, lo que hicimos fue también pedirle apoyo a la televisión por cable. Ahí tienen ustedes todas las televisoras que están apoyando. Y una cosa importante es que la televisión por cable, curiosamente, llega a muchos lugares a donde no llega la televisión abierta. Entonces, por eso es que la incluimos, y además todos los cableros están participando de manera absolutamente gratuita y voluntariamente. Y lo mismo toda la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, que tiene alrededor de 36 diferentes estaciones, nos están ayudando. Por ejemplo, en el estado de Sonora, estamos hablando de que tiene una cobertura casi total, y el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano está viendo municipio por municipio cuál es el arreglo para que entre las televisoras públicas, las televisoras privadas, el cable y la red local, lleguemos a la mayor parte de la población. Nuestra estimación es que estamos haciendo crecer la cobertura, digamos, de un máximo de cualquier televisora abierta, que es como del 75%, a el 98% de cobertura. Siguiente. Nos ayudó el INE en un acuerdo con ellos y con los 7 partidos políticos que cedieron su tiempo, ya que al ser nuevos canales tenían los partidos políticos derecho a transmitir sus programas y sus anuncios, con lo que, hablando con todos los partidos, todos quisieron colaborar para que la señal sea totalmente limpia. La señal no va a tener ningún tipo de anuncio, propaganda, publicidad, ni pública, ni privada, ni partidista. Va a ser exclusivamente educativa. Siguiente. En educación inicial y educación especial, lo que hicimos fue programar para los padres y madres de familia. Entonces tenemos una programación en donde estamos dándole a los padres y madres de familia información, consejo, mucha, digamos, pedagogía con respecto a la educación inicial, y en el tema de la educación especial para niñas y niños con discapacidad. Esto es un programa que es diario durante media hora, y tenemos 4 opciones a muy diferentes horarios. El primer horario es muy temprano para que lo pudieran ver si van a trabajar antes de salir. El segundo es tarde, igual que el cuarto, para que lo puedan ver al regresar del trabajo. Y la opción cómoda, llamémosle así, si es que se quedan en casa, es de 1:30 a 2. En el caso de educación preescolar, también tenemos 3 opciones, uno de 8 a 9, otro de 15 a 16 horas y otro de 17:30 a 18:30, por 4 diferentes canales que los ven ustedes ahí en pantalla. Aquí lo importante es que tuvimos que abrir opciones para facilitarle a las familias programar en su casa, digamos, la escuela para niñas y niños en donde tengan más de un hijo o hija por hogar y solo una televisión. Entonces, la mezcla nos lleva virtualmente a que puedan todos, digamos, 6 niños pueden ver a diferentes horarios la televisión. Siguiente. Por ejemplo, aquí en primaria tenemos la primera opción que son los canales 11.2 y 5.2, que de corrido va de primero de primaria a sexto de primaria, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Pero cada uno de los niveles también tiene una opción 2. Por ejemplo, sexto de primaria, que en la opción 1 está a las 9, también está en la mañana
a las 9:30 en la opción 2 y a mediodía en la opción 3 de 15 a 17:30. Y así, si ustedes ven cada uno de los años, de los grados, van a encontrarse con que hay varias opciones para que cada familia pueda acomodar el horario a sus necesidades y número de hijos. En el caso de secundaria, tenemos primero, segundo y tercero secundaria con 2 canales, el 3.2 y el 6.3. Primero de secundaria, aquí tenemos la opción en la tarde a las 4 y a las 9. Segundo de secundaria a las 8 de la mañana y a las 6. Tercero de secundaria de 10:30 y a las 15 horas. En el caso de la cadena 1, ahí vemos el horario completo desde las 7:30, que es para madres y padres, luego preescolar a las 8, de 8 a 9, primero de primaria de 9 a 11, y luego juntamos primero y segundo de primaria en materias que pueden compartir, como es civismo, valores, vida saludable, educación física, y esto es de 11 a 11:30. Entonces, primero de primaria empieza a las 9 y termina a las 11:30. Segundo de primaria empieza a las 11 y termina a la 1:30. Y luego empieza tercero de primaria. A la hora de la comida, de 2 a 3, hay una barra muy interesante que se llama Aprendiendo a Amar a México. Esto le hemos solicitado a todos los gobiernos estatales que nos manden una hora de programación para que las niñas y los niños, mientras están comiendo, puedan ver un programa ligero, pero que sea como cada estado se ve a sí mismo, que cada estado presuma su cultura, digamos, artes culinarias, su historia, su geografía, sus paisajes. Les decía yo a los gobiernos estatales que sería algo así como un programa de promoción del Estado, para que todos los niños a lo largo de un mes, en México, todas las niñas y los niños hayan visto algo de todo el país y de todos los estados. Después viene junto tercero y cuarto de primaria, y es lo mismo, tercero de primaria empieza a la 1:30 y termina a las 5, y cuarto empieza a las 16:30 y termina a las 19, y así nos vamos con todas las cadenas. Cada una de ellas tiene sus canales, luego viene la cadena 2, luego viene la cadena 3, luego viene la cadena 4. Realmente se ha hecho un esfuerzo muy amplio de programación. Tenemos todo el apoyo de las televisoras públicas, nos están ayudando muchísimo en la cobertura. Además, con el apoyo que nos está dando adicionalmente las televisoras privadas, cable y la red estatal, pues realmente hemos logrado una señal sumamente robusta. Y una cosa que también es importante es que esto es televisión, pero también tenemos internet. Así como en Aprende en Casa 1 tuvimos internet, lo tenemos ahora. Y todos los programas también se van a guardar en internet, porque si alguien por alguna razón perdió un programa, lo puede rescatar de internet, o si quiere repasar, lo puede rescatar. Además, se va a repetir la programación tanto en la noche como los sábados y domingos, para darle todavía otra oportunidad de repaso. Las asignaturas que vamos a entregar son 8 en preescolar, 10 en primaria y 12 en secundaria. Ahí vemos la programación ya por materias. O sea, tenemos preescolar, primaria, cada año, cada día, con su horario y su materia. Esto ya está en nuestras páginas, esto ya está publicitado para que las familias y los niños pues vean de manera muy clara qué es lo que van a estudiar en cada horario y en cada momento. Siguiente. Siguiente. En cuanto a la explicación de cada asignatura, vamos a dedicar esta semana a
dar a conocer cómo viene cada horario, cada asignatura y los contenidos a través del programa de televisión que tenemos a las 5 de la tarde diario. Esto es muy importante, digamos, cómo se hacen los programas. La Secretaría de Educación Pública sacó de los libros de texto los aprendizajes fundamentales que se están solicitando. Los docentes hacen los guiones junto con la Secretaría y junto con conductores de televisión educativa, de manera que juntos hagan, digamos, un lenguaje que para la televisión sea el lenguaje más apropiado. El Canal 11 es el responsable de todo lo que es primaria, preescolar, inicial. Ese PR está ayudándonos en todo el proceso. Ingenio TV es responsable de secundaria y bachillerato. Y la RTC es la que, digamos, tiene la relación con las 4 televisoras que nos apoyan y es la que les envía los contenidos para que las televisoras transmitan. Nosotros producimos absolutamente todo, las televisoras solo transmiten, no tienen participación alguna en los contenidos. Se van a respetar los usos horario. Esto quiere decir que si en el programa dice que empieza a las 8 de la mañana, pues va a empezar a las 8 de la mañana de Mexicali y a las 8 de la mañana de Puebla. No va a haber cambio alguno en cuanto a horarios. Y todo esto lo estamos trabajando con maestras y maestros que la Universidad Pedagógica Nacional seleccionó entre los mejores para poder dar las clases. Y lo principal, que creo que es lo que más garantiza el aprendizaje de niñas y niños, es que las maestras y los maestros de México van a seguir acompañando a distancia a sus alumnos. Logramos que en la mayoría de los grupos los maestros y las maestras sean los mismos. Los niños de primero, de primaria que pasaron a segundo, pasan con todo y su maestra, con todo y su maestro. Entonces ya se conocen, ya saben dónde viven, qué teléfono tienen, qué correo electrónico tienen, si lo tienen, y cómo se comunican de una mucho mejor manera. Entonces, la relación maestro-estudiante va a continuar, y esto va a ser así mientras no tengamos semáforo verde. En el momento en que un estado tenga semáforo verde, en ese momento se va a levantar la restricción sanitaria. Por ejemplo, Campeche es el primer estado que pasa a amarillo. Entonces, si Campeche pasara a verde, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud le van a levantar la restricción sanitaria. Y en ese momento, la autoridad local, el gobernador, va a decidir en qué momento abre la escuela. Puede ser de inmediato o puede tener alguna razón para abrir un poco después, pero esa es una decisión local. Y hasta aquí creo que podríamos hacer un corte para poder empezar el diálogo. Gracias, secretario. Sí, tengo anotado aquí a 5 compañeros que quieren hacer uso de la palabra, no sin antes también me hacen el comentario, como usted lo considere, de ser posible compartir la presentación que acaba de hacer. Están interesados algunos en esto. Entonces le daría la palabra a la diputada Cintia López Castro. Después estaría la diputada Ania, José Luis Montalvo, Beatriz Paredes e Isabel Guerra. Muchas gracias, secretario, por esta presentación. La verdad creo que es bastante clara. Yo quisiera hacerle una solicitud, si formalmente podríamos tener esta misma plática con usted de no más de media hora, 40 minutos con nuestro grupo parlamentario en la Cámara. La verdad es que nos han solicitado, hay muchos que son maestros,
como propio padres de familia, pero además como legisladores en sus estados tienen varias dudas. Entonces, bueno, le agradeceríamos muchísimo que nos pudiera brindar ahí una plática con el grupo parlamentario del PRI. Y por otra parte, una de las mayores, dos cuestiones. La primera es pedirle pues todo el apoyo a los maestros, sobre todo en escuelas particulares, porque ha empezado el despido de maestros, ya que muchos padres de familia pues están sacando a sus hijos de la escuela porque no quieren pagar en línea o no pueden pagarlo en línea. Entonces, pues ahí no sé cómo sería útil que por parte de la Secretaría se pudiera sacar, perdón, algún tipo de comunicado, infografía, o sea, ¿cómo le transmitimos a la gente? Hay muchas personas aquí en la ciudad, en toda la zona urbana, que dicen, no voy a pagar una escuela porque son clases en línea, mi hijo no va a aprender lo mismo, lo cual a mí me parece que si no es una razón económica, es totalmente absurdo. Entonces, creo que valdría la pena hacer algún tipo de comunicación donde se les transmita a los padres que, bueno, pues que es una pandemia, que ustedes están haciendo. Yo he sido defensora de lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, porque es una pandemia, ninguna escuela estaba preparada por esto, la propia Secretaría tampoco, y están usando lo que se puede, como se puede para sacar esto a flote, y yo aplaudo todo el esfuerzo, secretario, que ustedes y todo su equipo lo están haciendo. Entonces, yo le diría que valdría mucho la pena externar esa comunicación para que los padres de familia quedan tranquilos. Los maestros, creo que es el momento de apoyarlos, que no pierdan sus plazas, tratar, ¿no?, de apoyar a las escuelas para que no se despidan a los maestros, porque pues han hecho un esfuerzo tremendo por dar las clases en línea, pero están viviendo esto. Y por último, nos han llegado muchas peticiones por parte de personas con discapacidad, ¿no? Se sienten evidentemente en desventaja a la hora de estas clases en línea. Entonces, pues sí quisiera ahí preguntarle para las personas con discapacidad si hay algún tipo de programas, cómo se está apoyando, cómo pueden ellos, pues ellos se sienten totalmente en desventaja, ¿no? Hablan, bueno, regresan a clases, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? No están adaptados para nosotros. Entonces, la parte de personas con discapacidad me preocupa. Y por otra parte, todas las personas, o sea, si se está pensando por parte de la Secretaría en algún momento tener algún programa de tabletas para los niños, para que puedan hacer y estudiar desde sus casas. Si tienen pensado hacer algo, si tienen pensado ahora en el presupuesto 2021, ¿qué va a necesitar la Secretaría en materia presupuestal, que además podamos respaldar los diputados para apoyar todas las demandas que está la gente pidiendo, como tabletas, los que no tienen internet, las personas con discapacidad, etcétera? Entonces, bueno, esos serían más o menos mis comentarios, esperando a continuar la presentación y agradecerle, secretario. Yo reconozco mucho el trabajo que están haciendo. Gracias, presidenta. Un favor, compañeros, miren, somos muchos porque estamos pues de manera conjunta la Comisión del Senado y la de diputados. Entonces les quisiera pedir que nos pudiéramos, uno, ajustar al tema, y dos, poder tener 2 minutos máximo para hacer sus preguntas, porque ahorita pues ya llevamos una lista importante de quienes quieran participar, y pues ser muy puntuales nada más, hacer la pregunta y demás. Creo que si usted lo ve conveniente, secretario, pudiéramos darle la palabra a los 10 primeros compañeros y dar respuesta a usted de manera general, y posteriormente pues la otra parte, porque sí ya tengo un poquito más de 10 compañeros que quieren hacer uso de la palabra. Estaría la diputada Ania. Muchísimas gracias, presidenta. Secretario, los saludo con muchísimo gusto y bueno, pues agradecerle el espacio. Yo la verdad es que tengo muchísimas preguntas que me hicieron llegar, evidentemente las mamás, los papás, inclusive maestros. Una de ellas
es porque si la SEP va a permitir algunas alternativas para las familias que quieran llevar a cabo un estudio en línea, es decir, con otro tipo de certificaciones y que finalmente también son pues un plan de vida y de carrera tanto para los niños, niñas y adolescentes que van a estar estudiando. Otra de las preguntas es si ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el acceso a la educación ahora en esta modalidad, con todas aquellas regiones rurales y de pobreza donde no hay acceso a internet ni luz, quizás tampoco televisiones? Preguntan también si se va a incluir algún tema de inteligencia emocional, ahora que van a hacer otros programas, pues de por sí que ya venía el tema de la depresión como enfermedad mental entre las niñas, niños y adolescentes, pues ahora con el tema del confinamiento incrementó. Otra pregunta es si se va a integrar dentro de estos programas de estudios la formación en competencias ágiles que establece el Foro Económico de Davos en 2006, que son pues finalmente las que van a regir el mundo en ese sentido. Y finalmente saber de qué manera se está teniendo la comunicación. Sabemos muy bien que a través de los secretarios estatales de educación podría ser, pero de qué manera se está teniendo la comunicación con las y los maestros y si no está afectando a toda esta nueva dinámica lo que está sucediendo ahora con el tema de readscripción y basificación de las horas de los maestros. Muchísimas gracias, secretario. Gracias, diputada Ania. Enseguida está el diputado José Luis Montalvo. Diputada, muy buenos días. Señor secretario, es un gusto que le dé usted esta mañana la atención a los diputados. En realidad, yo quiero agradecerle la disposición que ha tenido para explicarnos el tema de Aprende en Casa. Hay muchas críticas, por supuesto, de los de siempre, que tienen como propósito criticar de los que les dije, Secretaría de Educación y con críticas hasta un poco grotescas con el tema de que si serán ahora los conductores de televisión quienes van a hacer quienes van a conducir o van a promover el Aprende en Casa. Obvio, ese en ánimo de denostar el extraordinario trabajo que hace la SEP en la anterior pandemia, en esta que vivió el gobierno panista, pues no hubo ninguna situación extraordinaria, simplemente se mandaron a los maestros a sus domicilios, los alumnos dejaron de hacer nada. Hoy la SEP está intentando o promoviendo actividades donde los alumnos se vean ocupados y no solamente se vayan a casa. Eso es un digno de reconocerse. En particular, la pregunta es ¿qué opinión tiene? Porque ya ahí la diputada Ania ya está inquieta. ¿Qué respuesta tiene con relación a estos comentarios? ¿Cómo responderle a la gente ante el ataque, ante las denostaciones que hacen con relación a este programa? O sea, ¿cómo respondemos? ¿Qué le decimos a la gente con relación a esta programación? Y pregunto, diputada Adela, Sí. Secretario, si va a haber oportunidad de hacer algún planteamiento distinto al que nos han convocado el día de hoy. Es pregunta, sería para concluir. Sí, diputado José Luis. Enseguida estaría la diputada Beatriz Paredes. Estamos anotando, diputado. La senadora, perdón, Beatriz Paredes. ¿Sí está la senadora?
No la veo. No está la senadora Beatriz Paredes. Bueno, entonces en lo que se incorpora o se reincorpora estaría la diputada Isabel Guerra. 2 minutos, por favor. Sí, maestra, gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros diputadas y diputados y muchas gracias al secretario y a los funcionarios de la Secretaría de Educación por este espacio. Tengo 2 preguntas. Primero, recientemente, ya que estábamos en la pandemia, ingresé un punto de acuerdo para solicitar que hubiera un acuerdo entre los operadores de los servicios de telefonía y datos. Por la situación, pues está aprobado en comisión, sin embargo, no es válido ya como acuerdo de Cámara, puesto que pues, hasta no ser presenciales que se van a poder aprobar. Sin embargo, esto es algo que es muy necesario, dado que los alumnos de educación media, pues prácticamente todo es en Internet. Y la pregunta es, si han logrado hacer un acuerdo con estas operadores de servicio de telefonía y datos para que las descargas de temas educativos no tuvieran costo para los alumnos, ya que muchas familias pues no tienen el acceso al Internet y esta va a ser la forma en la que los alumnos de ese nivel podrán continuar con sus estudios. Esta es la primera. Y la segunda es que por la misma situación de la pandemia, muchas familias están pasando de escuelas particulares a públicas. Y bueno, hay maestros que están en las 2 partes, dando clases tanto en las particulares como en las públicas. Al menos en Nuevo León ya hay 9,000 alumnos que van a pasar en ese sentido de particulares a públicas. Me imagino que en el resto del país pues habrá cientos de miles. Pero lo que estamos viendo y estamos enterados es que algunos funcionarios de la Secretaría de Educación, que son actualmente inspectoras, maestras o algún cargo dentro de la SEP, están registrando a sus alumnos de las particulares a las públicas para darles un certificado oficial de estudios. Y de esta manera ya no pagan a la escuela particular, los mismos maestros son los que les dan las clases, pero van a obtener un certificado de la escuela pública donde dan clases. Entonces, quisiera saber de qué manera la Secretaría de Educación va a estar controlando este tipo de prácticas y la asistencia de los alumnos en ambos sistemas para que no estén de alguna manera pues negociando con nuestros certificados. Sería todo, maestra. Gracias. Diputada Piña, ya me reintegraron. Soy Beatriz Paredes. Me habían sacado del chat, pero afortunadamente ya estoy de nuevo. En el orden en que usted diga. Sí, entonces le damos el uso de la palabra a usted. Estaba antes de la diputada Isabel. Adelante, senadora. El micrófono hay que... Le saludo a los colegas senadores y a los colegas diputados, al presidente de la Comisión del Senado, a la presidenta Piña, y agradezco la disposición del secretario Moctezuma. Saludo al diputado coordinador de nuestra bancada, René Juárez. Yo quisiera primero señalar que me parece muy trascendente el esfuerzo que ha realizado la Secretaría de Educación para encontrar una alternativa en medio de las circunstancias que desde luego no es perfecta, pero que se ha hecho un esfuerzo de convocatoria y de articulación de diversos factores. Reconocer también la disposición del magisterio mexicano para colaborar en este esfuerzo, porque supone una actitud de compromiso con la educación que es muy, muy loable. 3 preguntas y un comentario. Me preocupa la estrategia de evaluación. Yo soy una adicta al sistema de educación por medios alternativos. Lo conozco de mucho tiempo atrás, lo he utilizado para dar
capacitación a adultos en distintos momentos y yo misma estudié mi posgrado en línea. Entonces, sé que el esfuerzo de transmisión de conocimientos por televisión o por internet requiere un esquema de reforzamiento que seguramente se está trabajando en la Secretaría para que se puedan entregar los instrumentos a tiempo y pueda darse una estrategia de evaluación. Muchas veces lo que se logra a través de los medios de comunicación es informar o divulgar. El proceso de internalización del conocimiento requiere un reforzamiento en donde el papel del docente o de una estrategia de evaluación ad hoc resulta indispensable. Un segundo comentario. Creo que el otro tema que aporta la escuela y que no es sustituible, que es la socialización de los niños, su convivencia con sus compañeritos y compañeritas, el conocimiento de la vida que le da esa convivencia y el apoyo emocional que le da la relación con su maestro, es un asunto que tendremos que resolver cuando la pandemia se supere. Yo creo que la Secretaría debe ir preparando alguna estrategia de clubes de convivencia, de dinámicas de convivencia, de educación alternativa no formal, vivencial, de entretenimiento, que nos permita un esfuerzo muy amplio de convivencia. Y a lo mejor tendríamos que intentar un esquema de clubes de amiguitos a través del video. Es un asunto creativo para resolver la temática de convivencia. Y tercero, desde luego, me parece que hay una discusión que dar, no estoy segura que esta sea el foro, pero hay una discusión que dar sobre qué va a pasar con la educación particular. Tanto las exposiciones de las compañeras diputadas que han tocado algunos problemas específicos, tanto de Cintia como de Isabel, nos reflejan que en la educación particular de escuelas intermedias de no muy alto nivel económico, se está presentando una crisis que me parece que la Secretaría tendrá que abordar, aunque esta no sea propiamente nuestra prioridad, en mi caso, al menos. Pero es relevante reconocer que hay una problemática distinta. Y finalmente sugerir que podamos hacer un programa, una materia, así como se está invitando a los estados, que hagamos una materia de clases de zumba, de clases de educación física, de clases de gimnasia, porque otro de los problemas que tiene esta opción es que nos puede fomentar aún más el sedentarismo, que es uno de nuestros grandes asuntos problemáticos en la salud de los niños. Muchas gracias, secretario, y todos los documentos que tengan sobre esta experiencia, les ruego nos los haga llegar. Gracias. Gracias, senadora Beatriz. Enseguida está la diputada Pati Palma, por favor. Nada más les ruego el tiempo. Diputada Pati Palma. Sí, buenos días, maestra. Gracias, presidenta. Y muy buenos días, señor secretario. Gracias por este espacio. Me preocupa mucho que hoy más que nunca vamos a requerir el apoyo de los maestros en línea. Y hace más de 7 meses que se les adeudan los sueldos. ¿Qué van a hacer los maestros cuyas computadoras han sido empeñadas porque no han podido solventar sus gastos en esta pandemia? Me parece que aquí la Secretaría tiene que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido y poder cumplir a los maestros. Estamos hablando de que a cada maestro se le adeudan más de 100,000 pesos. En ese sentido, sí me gustaría, señor secretario, me pudiera dar una respuesta. Tengo grandes grupos en chat
preguntándome acerca de eso, y esto ha generado un punto de acuerdo de mi parte que lo voy a registrar, me parece que el día de hoy. Entonces, sí quisiera una respuesta de su parte. Por otro lado, también requerimos para nuestros niños, sobre todo nivel, en todos los niveles, pero yo creo que se agudiza más en el nivel básico, la atención psicológica y también el apoyo que les vamos a dar en el área de deportes, cómo vamos a manejar esos temas. Por otro lado, siendo diputada por el estado de Quintana Roo, he recorrido las zonas de mi estado, no solamente en mi distrito, sino aquellos lugares en donde no tenemos energía eléctrica, no tenemos tampoco las oportunidades de que las familias tengan una tableta para que los hijos estudien, no tienen televisiones. Y en ese sentido, bueno, los maestros en Quintana Roo han hecho algunas estrategias interesantes, pero también pudiera ser que por medio de la Secretaría de Educación Pública pudiéramos conseguir algún financiamiento con estas grandes casas que manejan este tipo de productos para que puedan tener las familias acceso a ellos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, diputada Pati Palma. Les quiero comentar nada más, compañeros, que algunos me escribieron de manera personal, otros levantaron la manita para pedir la palabra y otros en el chat. Entonces estoy tratando de intercalar porque pues no todos escribieron en el chat. Enseguida está el diputado Mario Rodríguez, por favor. Muchas gracias, presidenta. Secretario, muy buenos días. Yo tengo una pregunta y una sugerencia. La primera pregunta tiene que ver con ¿qué se está haciendo en la Secretaría de Educación para atender un asunto que tendría que ser como de equidad de acceso al conocimiento? Es decir, cuando los alumnos aprenden en el salón de clases, más o menos tienen condiciones homogéneas para el acceso al conocimiento. En estas condiciones se genera inequidad porque no todos tienen la misma computadora, impresora, quien los apoye, ir al ciber, no lo sé. Pero, sin embargo, ahí podría haber un vacío en términos de generar equidad en el conocimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos resolviendo este asunto? Y se enlaza un poquito con lo que mencionaba la senadora Paredes, porque ella mencionaba un poco la socialización de los niños. Yo agregaría, en esa socialización que se realiza en el aula, al menos hay dos estrategias pedagógicas que se desarrollan y se desenvuelven. Una es la que ustedes promueven, que es el aprendizaje cooperativo, pero también la zona de desarrollo próximo son cosas que ayudan para acceder al conocimiento. Entonces, pedagógicamente también hay un reforzamiento con el asunto de la equidad. ¿Cómo resolverlo? Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que tendría que ver más bien con una sugerencia de complementar. En este convenio que se tiene con las televisoras y las empresas de cable, sería importante poder incorporar como complemento en la programación, ya sea de televisión pública o cerrada, estos programas que veíamos y que forman parte de todo un stock de programas educativos. Plaza Sésamo, por ejemplo, es uno de ellos. Seguramente habrá otros programas que puedan reforzar en la programación de manera complementaria. No estoy hablando en que esto sea o que sustituya los programas de la programación educativa, sino que adicionalmente las televisoras pudieran hacer un complemento. A mí me parecería como en el rato de ocio que eso pudiera ser un reforzamiento. Vamos, es como sugerencia nada más. Y muchas gracias. Gracias, diputado Mario Rodríguez. Está enseguida la diputada Abril Alcalá. Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, concretamente... Diputada Abril. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Parece que... No se escucha muy bajito. La más fuerte, Abril. Acércate más. Ahora sí me sentí como... No se escucha, diputada Abril. Ah, caray. Bueno, si quieren déjenme lo resuelvo porque todo está normal.
Ya, adelante. Ya se escucha más. Adelante. Bueno, saludos a todos y todas, y muy concretamente, señor secretario, pues bueno, felicidades, porque sí, este es un esfuerzo titánico, preparar todos estos contenidos en tiempo récord, me parece muy loable y me parece la decisión acertada. Entonces, felicidades, y de hecho, le comunico que también hay comentarios en las redes sociales. Yo le solicité a la gente que si tenían dudas nos los hicieran saber, y muchos comentarios son felicitaciones, entonces se las transmito. En primer lugar, a mí me preocupa mucho realmente la cobertura. Estamos hablando de que hasta el momento se dice que estamos por arriba del 90%, por ejemplo, en educación básica, ¿no? Hay niveles incluso muy cerca del 100%, y esto es hablando desde la perspectiva mexicana, porque lo que se recomienda, lo que la UNESCO ha recomendado siempre es un promedio de 25 estudiantes por aula. Esto tomando en cuenta el tipo de atención que le puede dar el docente a los chiquitos, o sea, de manera, si no necesariamente individualizada, sí, por lo menos identificar las fortalezas, las debilidades, áreas de oportunidad, etc. Entonces, ahora entiendo la necesidad de que esto se amplíe. Yo le quisiera preguntar, por una parte, si se ha contratado a más profesores para que ayuden con estas tareas, porque muchos de los padres de familia tienen la preocupación de si habrá posibilidad de tutoriales, de tener espacios con los profesores, porque hay algunos que no permiten que se comparta el WhatsApp, que se comuniquen con ellos, que no sea de una manera, por correo electrónico, perdón por los olvidos. Y sí hay esta angustia de si van a poder tener una guía por parte del profesorado, y para ello necesitaríamos más profesores al pendiente de los cursos, y además preparándonos hacia una vuelta a clases en donde evidentemente habría muchos más chiquitos en educación pública de los que había antes. No sé si usted tenga alguna cifra de cuántos pasaron ya en estas últimas fechas, que era para inscribirse, para pasar de una educación privada a pública. No sé si tenga un aproximado de cuántos más están llegando a la educación pública. Insisto, si se va a contratar a más profesores para que estén al tanto de manera más personalizada con estos chiquitos. También tenía la duda, como la diputada Isabel Guerra, si es que se había llegado a algún acuerdo con las compañías de telecomunicaciones, porque en una de las últimas reuniones sí se había planteado, y nos comentaban ustedes que habían hecho acercamientos con estas empresas para que por favor pudieran apoyar con servicio de internet gratuito, pero entonces no sé si eso ya se avanzó, porque en todo caso nosotros por ahí podemos unirnos a los esfuerzos. También me comentaban algunas personas si se está contemplando en esta misma modalidad de educación virtual y a distancia, educación para adultos, porque hay muchos y muchas que hoy quisieran aprovechar que se abren estas posibilidades para ellos también recibir algo de formación, actualización, pero que evidentemente que se les reconociera, ¿no? Entonces esto nada más son, pues muy concretamente, muchas de las preguntas ya se las hicieron otros compañeros previamente, y pues nada más, otra vez reiterarle la felicitación y le agradezco de antemano sus respuestas, señor secretario. Gracias, diputada Abril. Enseguida está la senadora Verónica Camino. Senadora Buenos días, Verónica. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días, diputada Piña. Bueno, secretario, antes que nada me da muchísimo gusto saludarle, que el día de hoy se tome el tiempo de estar con nosotros. Yo quisiera ser muy puntual, si me lo permiten. Aquí tengo en pantalla, si pueden ver,
varias publicaciones que son el motivo por el que yo esté sentada el día de hoy aquí, y es principalmente por el tema de maestras y maestros de Yucatán. Si bien se está haciendo un esfuerzo muy grande desde la Federación por implementar un sistema a distancia de educación con televisoras, vía internet, etcétera, en Yucatán tenemos un problema muy grave porque se ha dicho de manera económica, sin oficio de por medio, que no se contratará a personal no se le pagará a personal de contrato en esta nueva etapa. Efectivamente, creo que son personas que están cobrando de la nómina del Estado, y para ello hay presupuestos que tanto la Federación, bueno, le transmite al Estado, y del Estado toma parte de ese presupuesto, que está muy claro en el presupuesto de egresos, que se autorizan por la Cámara de Diputados y también por el Congreso local. Y bueno, les están diciendo a los maestros que no van a contratar. ¿A quiénes no van a contratar? Intendentes, personal administrativo, maestros de educación física, a los maestros de arte, a los maestros de tecnología, y también hablamos de personal administrativo. En el caso de las secundarias, que es a ese nivel, si nosotros no tenemos a los tutores, ¿quién va a hacer la coordinación de grupo? Porque, como ustedes saben, bueno, hay maestros que tienen diferentes horarios, dan diferentes horas en diferentes salones, y hay un tutor que se dedica a coordinar las tareas. Entonces, si no se va a pagar este personal, estaríamos teniendo dos problemas. Primero, no estaríamos dando una educación de calidad, y segundo, también estaríamos dejando sin trabajo a muchas personas. Y el presidente de la República se ha comprometido también a que pues, eliminar, ¿no? O sea, evitar despedir a las y los trabajadores. Entiendo que esta no es competencia directa de la Secretaría de Educación, pero sí quisiéramos pedirle que nos apoyen desde la Federación, porque esto no debería suceder en estos momentos. Como ustedes pueden ver, hay un pronunciamiento que tengo aquí en pantalla, en donde las y los maestros de Yucatán, tanto los que no van a ser contratados, entre comillas, como los docentes que son de base en apoyo, pues también están participando en esto. Segundo, hay otros temas importantes que se han quedado en el tintero, señor secretario, y que me parecería pertinente que, digo, sabemos que usted está muy al pendiente y está encabezando los trabajos que se pueden llevar para esta nueva era que nos toca en la educación a distancia, que son la situación de los ATPs, y también tenemos una segunda plática que quedó pendiente con la preferencia que hay sobre los alumnos de las escuelas normales o sea, las normales públicas por sobre las privadas. Como pueden ver en la parte bueno, en este caso sería a mi izquierda, perdón, a mi derecha tienen un correo electrónico que me envió una joven estudiante, y como ella, muchísimos más. Parte de lo que les estoy proyectando aquí en pantalla es mi muro. Hay una y otra vez estas situaciones en donde efectivamente tenemos un tema de discriminación. Lo comentamos cuando se aprobó la nueva reforma educativa, que iba a ser motivo de estudio, y se aplicó tal cual. Entonces me parece que es algo que tenemos que retomar, porque no podemos, por querer ayudar a las normales públicas, no podemos discriminar a quienes vienen de lo privado. Y por último, también pedirle dos cosas más. Está pendiente un pago para los maestros de tiempo completo, escuelas de tiempo completo. Me parece que les llegó un pago de 5 días, pero quedan pendiente 9. Incluso aquí en la parte del medio, donde le estoy transmitiendo parte de mi muro de Facebook, está muy clara la petición de las y los maestros de tiempo completo de este pago. Creo que es importante que podamos tener información sobre en qué momento se haría este pago, porque pues la Secretaría de Educación Estatal pues le dice a los maestros que eso no es de su competencia. Y por último, para apoyar a las escuelas privadas, me parece que estando viendo, estudiando, conversando con varias personas que laboran en ellas, una buena forma de poderles ayudar, porque no creo que tengamos capacidad de hacerlo de otra forma, es incrementar el número de becas que se da para que niños y jóvenes puedan estudiar en escuelas particulares. Sería una buena forma de poder ayudar, y obviamente con una parte considerable de este presupuesto. Por último, perdón, secretario, una última cosa. Me parece que, qué bueno que están aquí las y los diputados, porque pues, ellos se encargan del presupuesto de egresos, y también pues nosotros, senadores. Sería muy importante para todos las y los docentes del país, y también
para las y los jóvenes estudiantes, que tuviéramos alguna diferencia hacia ellos en cuanto a la compra de tecnología. He estado sondeando mucho las diferentes tiendas, proveedores, servicios, y se está comprando muchísimo cámaras web, se están comprando computadoras, laptops, pero a un precio bastante alto. Y ahorita viene una nueva tecnología, o sea, viene una nueva... nuevos diseños de tecnología conforme a procesadores, etcétera, que son componentes de las computadoras, y viene con un precio bastante alto. Valdría la pena que desde la Secretaría de Educación se pudiera trabajar para que hubiera algún tipo de descuentos por alguna vía o algún tipo de deducibilidad para la adquisición de tecnología. Dado que, digo, no todo se va a basar en la televisión a distancia, sino que también van a haber escuelas, incluso trabajos, home office, que pueda ir, que se pueda desarrollar, ¿no? A partir de el tener o no una computadora, el tener o no un micrófono o incluso una webcam. Muchísimas gracias a todos y le agradecería sus respuestas, o, secretario, si lo considera, además de alguna respuesta puntual, tener reuniones subsecuentes con quien usted lo decida, porque sí es un tema importante para nosotros desde Yucatán. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, senadora Verónica. Finalmente, en este bloque de 10 compañeros está la diputada Mildred. Pedirles de favor nuevamente, pues, que el tema sustancialmente de esta reunión es la estrategia del regreso a clase. El tema y a solicitud del senador, pues es el tema que se está tratando. Entonces, bueno, estaría finalmente de este bloque la diputada Mildred. Buenos días, señor secretario. Saludo desde Quintana Roo a mis compañeros diputados y diputadas, a los senadores. Maestra Adela, muy buenos días. Trataré de ser lo más breve. Uno, es una pregunta muy concreta, secretario. Si se tiene el perfil de ¿cuál va a ser el perfil de los docentes que van a dar la clase o la materia de salud, de vida saludable? Ya están en las escuelas viendo pues las horas, los maestros, y eso ha causado pues mucho sentir y movimiento al interior pues, de los grupos sindicales y de los propios maestros en las escuelas. ¿Qué perfil tendrá el docente que dará la materia de vida saludable, que es una de las nuevas materias que se incorporan? La otra, que ya han comentado varios de mis compañeros, el tema de las escuelas particulares. En Quintana Roo, recientemente, la Secretaría de Educación dio a conocer un comunicado que dice que la Secretaría de Educación pues no avala la educación en casa, porque es una práctica pues no reconocida a nivel normativa en nuestro país. Entonces, pues ya se ha comentado que muchos padres y madres de familia, aunque quieren tener a sus hijos y a sus hijas en escuelas privadas, pues no tienen las condiciones económicas para hacerlo. Quintana Roo tiene una situación muy, muy compleja porque hay mucha movilidad, hay mucho migrante, y ahorita con la pandemia, pues permanentemente pues llega gente nueva en nuestro estado. ¿Qué va a pasar en esos casos donde pues no se puede pagar la educación privada, pero no hay espacios en las escuelas públicas? Yo siento que es importante poder atender pues esta problemática, porque ya fue muy clara la Secretaría de Educación en nuestro estado de que no se reconoce, no se acepta porque no existe, y lo entendemos, pero hay que buscar una alternativa en donde se puedan abrir espacios en el ámbito de educación pública para quienes no puedan continuar en pagar escuelas privadas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Mildred. Pues hasta aquí, secretario, es un bloque de 10 legisladores que han hecho sus planteamientos. Pedirle su intervención en este momento. Tengo todavía en el segundo bloque a 9 compañeros más, 10 compañeros, otros 10 compañeros, pero yo quisiera pedirles a ellos, pues también tener sensibilidad si es que hay respuesta ahorita de algunos planteamientos que ustedes estarían pensando hacerlo, y si ya hay respuesta de parte del secretario, pues yo creo que sería conveniente pues declinar su participación. Si hay alguna pregunta que no se ha tocado en esta intervención que haga el secretario,
pues adelante. Entonces, bueno, le daría el uso de la palabra al secretario. Muchas gracias, Adela. En primer lugar, quisiera comentarte que con todo gusto te enviamos la presentación para que la puedan distribuir a Claro que sí. todas las comisiones. Con respecto a lo que comentaba la diputada Cintia López, también con todo gusto programamos una reunión con el grupo parlamentario. Y sobre el tema de las escuelas particulares, este es un tema complejo, ya que las escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública tienen de la Secretaría, digamos, que todo lo que es la dirección en materia académica, la revalidación de estudios, el reconocimiento de validez de sus estudios, y la relación es fundamentalmente sustantiva. El punto de vista mercantil, llamémosle desde ese punto de vista, que es el contrato privado que tiene una escuela particular con un particular, eso no pasa en ningún momento por la Secretaría de Educación Pública. Eso es algo que incluso cuando hay controversia lo recibe la Profeco, no la Secretaría. Ahora, nosotros hemos hecho un exhorto a las escuelas particulares para que aquellas escuelas que tienen autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios generen un acercamiento entre madres y padres de familia con las escuelas para que se concilie el tema de los pagos. Por una parte, muchas madres y padres de familia, como decía la diputada, pues dicen, a mí no me gusta pagar. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, aquí suena muy fuerte. A mí no quiero pagar porque es educación a distancia, pero esa educación a distancia o educación en línea también requiere de maestras y maestros que requieren de un sueldo. Entonces, ahí sí se necesita un acuerdo en donde se ponga sobre la mesa pues las necesidades y los objetivos de unos y otros. Otro tema que es muy importante es que el día de hoy estamos viviendo esta pandemia, pero nadie nos está garantizando que no vayamos a vivir después otra. Y por otra parte, el sistema de educación en donde hay una pues participación tanto presencial como a distancia, la educación mixta, sin duda es parte de la evolución que va a tener cualquier sistema educativo mundial. Entonces también tenemos que tomar conciencia que esa educación es una educación válida, que es una educación además que seguramente le van a ofrecer a sus hijos e hijas para acceder a la universidad, etcétera, porque es parte de la tendencia mundial. Entonces creo que es un tema muy fuerte a discutir. Nosotros con todo gusto vamos a hacer este exhorto. Ya lo hemos hecho, pero lo haremos con mucho más fuerza para que haya esta relación y este acuerdo entre madres y padres y escuelas particulares. El problema con las escuelas particulares es que cuando la SEP trata de intervenir en algo que no está facultada por ley, es una intromisión que de inmediato genera muchas pues críticas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en que lo que hagamos esté totalmente basado en nuestras responsabilidades. Por otra parte, en materia de educación especial, sí vamos a tener dentro de nuestra programación de educación especial, va a ser fundamentalmente para madres y padres de familia. Tenemos todo un bloque para madres y padres de familia
de educación inicial y de educación especial. Y por otra parte, en todos los programas van a tener la lengua de señas mexicana. Estamos distribuyendo libros en macrotipo, estamos distribuyendo libros de texto gratuito en Braille y pues es un tema en el que nos hemos unido con muchísimas organizaciones sociales porque hay tantas discapacidades que para tratar bien cada una de ellas se requiere realmente especialidad. Entonces, muchas de las organizaciones que se han especializado en diferentes tipos de discapacidad tienen investigación y tienen mucho que pues enseñarle a la sociedad y a la propia dependencia, por lo cual estamos trabajando mucho con ellas a partir de este momento. En cuanto al tema de las tabletas, que si se van a apoyar para su compra a diferentes pues, grupos, alumnos, de maestros, etcétera. Yo sí quisiera señalar que este es un punto muy delicado en el sentido de que hemos tenido el programa de inclusión digital, hemos tenido Aprende 2.0, hemos tenido Aprende, hemos tenido programa piloto de inclusión digital, hemos tenido micompu.mx, hemos tenido habilidades digitales para todos, hemos tenido Prepárate, hemos tenido Enciclomedia, en fin, ha habido muchísimos programas en donde se dota de equipo, de tabletas, hardware, para decirlo de una palabra, y desafortunadamente, o ya no existe, o no se utilizó, o está guardado, pero no hemos tenido un impacto real con la compra de hardware para impulsar la cultura digital y las herramientas digitales. Es por ello que en lo que nos estamos centrando nosotros es en dos cosas. Uno, en conectividad, y esto el señor presidente ha prometido que en 2 años todas las escuelas van a estar conectadas, y en contenidos, para que en el momento en que haya contenidos, que haya conectividad, tengamos a la mano los contenidos. Y el esfuerzo mayor en capacitación. Una de las cosas que ha sucedido con el COVID es que sin haber estado planeado, así como hemos tenido muchos problemas y muchos rezagos en algunos aspectos de la educación, también hemos tenido un impulso muy importante que va a ser para la educación pública determinante en materia digital. Se han capacitado 1 millón de maestros y maestras. Se han adquirido cuentas gratuitas que hemos conseguido para quien así lo desee, 15 millones de alumnas y alumnos. Y lo más importante, creo yo, es que se rompió el mito sobre el uso de herramientas digitales en la educación pública y sobre todo en muchas maestras y maestros de edad también se rompió el miedo a entrar en un terreno que no conocían. Ahora ya entraron y se dieron cuenta que es amigable y que pueden transitar por él. Entonces, ahí creo que ha habido un enorme avance. Lo que decía la diputada Ania Gómez, en términos de alternativas, sí, se puede perfectamente bien trabajar en línea y se puede certificarse de los grados escolares en línea. De hecho, la educación a distancia que estamos llevando a cabo, pues es una modalidad que va a ser evaluada. Entonces, no hay ningún problema de que persona alguna, ya sea en una escuela privada o
o a través de educación a distancia, utilice el medio digital para certificarse y para trabajar. Para la cobertura que tenemos en este momento, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, todo el servicio público de medios, la alianza con las televisoras, la alianza con los cableros, la red estatal, muchas televisoras y estaciones de radio locales, nos lleva a una cobertura, o sea, a un alcance del 98%. Realmente es muy, muy grande. Y ese 2% restante lo vamos a tratar de cubrir con CONAFE a través de material impreso. Así se trabajó en Aprende en Casa 1 y así estamos impulsándolo ahora. Y en muchos lugares donde no hay televisión o internet, a través de la radio, en idiomas indígenas, estamos produciendo en 20 diferentes lenguas indígenas. En cuanto al tema socioemocional, sí tenemos la materia de educación socioemocional y en preescolar, en inicial, esa materia también se le estamos impartiendo a madres y padres de familia, dentro de los contenidos para ellos. Además de esto, hay un servicio telefónico para que cualquier maestra, maestro o persona, no importa que esté o no en el servicio educativo, pueda consultar a un psicólogo en línea. Es un servicio que hemos montado para apoyar a las personas que tienen pues ya problemas por el aislamiento. En cuanto al tipo de competencias que vamos a desarrollar, pues sí está obviamente el tema digital de manera muy presente, el tema socioemocional, que también es una de las competencias del futuro, el aprendizaje colaborativo, que es muy valorado, el trabajo en equipo, y todo lo que en materia laboral se ha avanzado en materia de basificación es muy grande. El año pasado se logró basificar a maestras y maestros que tenían a veces hasta décadas esperando su base y logramos alrededor de 130,000 maestras y maestros con su base, lo cual es un avance muy, muy, muy importante en materia administrativa y laboral. Sobre lo que comenta José Luis en Montalvo, pues sí, hay muchas críticas que son hasta de risa, ¿no? Como el tema que él mismo menciona de los conductores. Pero yo creo que la mejor... ayer. La mejor respuesta... Llamar al internet, poner el internet. Yo creo que la mejor respuesta es el trabajo mismo. O sea, si lo que se ve en el esfuerzo de Aprende en Casa es un trabajo serio, es un trabajo en donde los niños están aprendiendo, es un trabajo en donde las maestras y los maestros mantienen la relación con las niñas y los niños. Y se ven los hechos que se hizo el mayor esfuerzo de calidad, con todos los defectos que va a tener. Creo yo que con el trabajo es la mejor respuesta, porque si nos la pasamos discutiendo con los medios o con las redes, pues le vamos a quitar mucho tiempo importante a concentrarnos en lo importante que está en la Constitución, que son las niñas y los niños. Beatriz Paredes, espero que estés mejor de tu operación, se te ve muy bien, espero que así sea. Yo creo que cuando comentas de que esta es la mejor alternativa, yo estoy obviamente totalmente de acuerdo contigo, pero además de todos los comentarios de gente que se propone como experta en educación, hasta ahorita no he leído otra. O sea, he leído críticas, pero no he leído alternativa.
Entonces, esto es algo también importante. Y por otra parte, yo creo que esto nos va a llevar a una discusión más de fondo sobre la educación a distancia, porque aunque regresemos a clases, se va a quedar como alternativa. Precisamente va a ser uno de los aprendizajes importantes de la pandemia, y nosotros ya en la Secretaría estamos construyendo el canal de televisión de la Secretaría de Educación Pública y el tema de las clases permanentes en Internet ligadas a los libros de texto. Ya están totalmente digitalizados, pero paralelamente a la escuela presencial queremos dar una alternativa, y esa alternativa sin duda para pues niñas y niños que se enfermen, niñas y niños que se cambien de casa, etcétera, migrantes que puedan participar en esa otra alternativa. Coincido totalmente con la actitud del magisterio. Creo que uno de los grandes descubrimientos de esta pandemia ha sido algo que ya se sabía, pero que desafortunadamente se cuestionó por algunos años, que es el compromiso de maestras y maestros con la educación. Lo han hecho de manera espléndida, y creo que eso lo debemos de reconocer como sociedad. La evaluación va a ser una evaluación trimestral, una evaluación ligada a la práctica regular de la evaluación presencial. Vamos a tener pues estados que van a empezar a distancia y luego van a continuar presencial, y estados que se queden a distancia. Entonces, las evaluaciones las estamos haciendo trimestrales de acuerdo al calendario escolar, pero sí estamos trabajando en un modelo que nos permita trabajar en línea para cuando precisamente estemos todos conectados, y que ese modelo ya sea permanente, que no sea un modelo emergente, en donde la evaluación incluso es diaria. O sea, conforme van avanzando las niñas y los niños en su conocimiento, hay una interactividad tal que permite que se pueda evaluar diariamente, pero esta evaluación no la hacen las maestras y los maestros. Esta evaluación se hace directamente por el modelo en línea. Entonces, casi semanalmente podrían tener un pequeño reporte de madres y padres de familia sobre el trabajo que están haciendo sus hijas e hijos. En cuanto a la socialización, bueno, pues poco se puede hacer ante la recomendación de salud de guardar una sana distancia. Lo que sí estamos haciendo es precisamente construyendo dentro de los contenidos educativos que al regreso al trabajo ya presencial, el otro, el de enfrente, no es un enemigo, porque muchos podrían regresar con el prejuicio de, oye, hija, hijo, cuídate, no te acerques, mejor estate lejecitos de los otros niños, y que haya un ambiente excesivo de un cuidado malentendido. De hecho, el cubrebocas lo estamos promoviendo como una de las intervenciones obligatorias para regreso a clase, pero no necesariamente para cuidarme a mí, sino para cuidar al otro. O sea, yo me pongo cubrebocas para cuidar a los que están enfrente de mí. Y cuando menos esa filosofía es la que queremos que prevalezca, y es el contenido que le estamos dando dentro de los comités técnicos escolares, los consejos a las maestras y maestros. Se me hace muy buena idea estos clubes de convivencia. Vamos a pensar sobre ello. Y una cosa que es la segunda etapa de Aprende a Amar a México. La primera etapa es este programa que va a hacer cada estado de la República para presumirle al resto del país lo que es y lo que tiene. Pero la segunda etapa
va a ser niñas y niños de cada estado de la República hablando de cómo es su estado, cómo es su vida, si alguien vive en el desierto, cómo se vive en el desierto, si alguien vive en la selva, de cómo se vive en la selva. Entonces van a ser experiencias de niñas y niños. Eso también puede ser algo importante en el tema de socialización a nivel nacional. Isabel Guerra habla de algún acuerdo en media superior para el tema de Internet. Sí hemos avanzado poco. A mí me gustaría que fuera esto mucho más abierto, pero hasta este momento los operadores de Telecom, pues me refiero a Telcel, a AT&T, Telefónica, etcétera, en las zonas donde no hay cobertura de televisión abierta, van a permitir que la página que tenemos en Internet de Educación con Equidad albergue videos en 3G y audios para 2G, y esa descarga va a ser gratuita. Entonces, donde hay televisión abierta, se supone que ya van a recibir estos contenidos, y donde no la hay, ya logramos este acuerdo, pues que es un avance, y sobre todo un avance en materia de equidad, como aquí se ha comentado por varias y varios de ustedes. En cuanto a el tema de, pues me atrevo a decir, esos fraudes estatales, ¿no? De decir, yo voy a certificar, aunque no vayan a la escuela, y ponerse de acuerdo con la escuela privada y, bueno, con los alumnos, para utilizar su digamos, capacidad como funcionario de la SEP. Es un tema, bueno, es estatal porque es la prestación del servicio educativo estatal, pero si lo denuncian, que eso sería lo más importante, pues nosotros podemos intervenir y corregir eso que pues no debe de suceder. Es un fraude de manera directa, ¿no? Entonces, Isabel, si hay datos concretos, me gustaría conocerlos, o que los conozca directamente la autoridad educativa estatal. Pero es algo que está totalmente fuera de norma. En cuanto a lo que comenta la diputada Patricia Palma sobre sueldos de maestros, no entendí bien a qué maestros se refería, porque todas las maestras y los maestros, por instrucciones del presidente de la República, están percibiendo su salario. Tuvimos un problema de retraso en prepa en línea, por ejemplo, que ya se solucionó, pero un problema de 7 meses se me hace muy grande, no lo tengo yo en el radar, a lo mejor son estatales, pero si nos da datos precisos, pues rastreamos para resolverlo, porque no debe de suceder. Sobre atención psicológica ya comentamos esto. Y en materia de deportes, que esto también se liga con algo que dijo Beatriz de poder moverse y poner bailes y todo. En efecto, tenemos después de cada uno de los programas un momento que le llamamos de activación física. Y esto va a suceder ya en el sector educativo. Cada vez que termina una clase, va a haber activación física. De manera que se vayan sumando durante todo el día todos estos momentos de activación física. Además del deporte escolar y además de la educación física. Pero uno de los temas que trae vida saludable es precisamente el baile. Para los jóvenes, pues bailar es todo un gusto, bueno, para todos. Yo creo que aquí estoy viendo a varios bailarines expertos o bailarinas expertas. Pero para un chavo enseñarle a bailar salsa bien, ¿no? Pues es algo muy bonito que le va a dar seguridad, autoestima, le va a gustar y un motivo de apreciar la escuela. Entonces, Vida Saludable incorpora el tema de los bailes.
Y, por ejemplo, Rommel Pacheco nos ayudó mucho en Aprende en Casa 1 y nos está ayudando en Aprende en Casa 2. Y sí, las niñas y los niños siguen con mucho gusto la actividad de estos personajes que los invitan a moverse y activarse físicamente. En cuanto a el acceso a tabletas, también, Patricia, creo que ya lo respondimos. El tema de equidad que menciona Mario Rodríguez, bueno, ese es un tema muy importante, es el tema de la educación en México, la falta de equidad y el tipo de educación que reciben la gente de menores recursos. Y por eso es que en cuanto regresemos a educación presencial, hay toda una metodología que van a aplicar maestras y maestros para conocer personalizadamente qué es lo que sucedió con cada niña y con cada niño, con cada joven. Porque no se trata nada más de regiones, de que una región sea marginada y otra no, sino de familias. O sea, en una misma escuela, en un mismo salón de clases, una familia le permitió y le facilitó a su hija, a su hijo estudiar, y otra familia, al contrario, se lo impidió y hubo violencia intrafamiliar y no pudo estudiar. Entonces, va a haber una evaluación diagnóstica personalizada precisamente para trabajar sobre ese tema. Y Educación Superior está trabajando un modelo que le solicitamos de tutoría, en donde el servicio social universitario pueda brindarse al ser tutor de niñas, niños, jóvenes en materias específicas. Un ingeniero que les enseñe matemáticas, un biólogo que les enseñe de ciencias. En fin, vamos a establecer un sistema de tutorías para el rezago. Otra cosa es que no vamos a regresar, cuando se regrese a clases, toda la escuela, todos los salones de clases al mismo tiempo. Durante una temporada que mínimo van a ser 3 semanas, y precisamente para lograr esta evaluación diagnóstica y personalizada, los lunes ver la mitad del salón, los martes la otra mitad, los miércoles regresan los del lunes, los jueves los del martes, y los viernes se va a apoyar a los niños que tengan mayor rezago. Sería la mitad del salón que no tuvo oportunidades para estudiar bien, los que serían atendidos en particular los viernes. En cuanto a lo de Plaza Sésamo, ya tenemos la oferta de incorporar ese tipo de programas gratuitamente dentro de nuestra programación, y es algo que vamos a ir incorporando gradualmente después de analizar bien los contenidos. Y sin duda, un tema que ya comenté es, Mario, que toda esta experiencia nos está llevando al planteamiento de tener una educación, una televisión de la Secretaría de Educación Pública que recoja toda esta experiencia y la haga posible, porque también estamos revisando todos los temas de educación a distancia con prepa en línea, con universidad abierta, con telesecundaria, etc. Nos preguntaba Isabel, pues que de qué manera pueden ayudar desde el Congreso. Aquí, pues yo creo que un tema muy importante es precisamente todo el tema de educación digital. Creo que es una de las partes que vamos a requerir más apoyo. Abril habla de la cobertura, ya platicamos de ello, la cobertura que estamos logrando a través de televisión, a través de internet, a través de radio, es casi al 100%, y lo que no llegará vía impreso. No tenemos pensado contratar más profesores. Hemos hecho una solicitud de contratación de maestros para algunas zonas que requieren más maestros, y estamos en espera de la respuesta de Hacienda, porque es un tema
pues que tenemos la restricción presupuestal. Y primero preferimos llenar los huecos que tenemos, porque los hay en diferentes geografías y niveles, que contratar más maestros en este momento. No sabemos todavía la cifra de cuántas niñas y niños pasan de la educación privada a la educación pública. Lo cierto es que cuando menos la pirámide demográfica no está en contra nuestra, al contrario, al ir bajando la densidad de niñas y niños de ciertas edades, sobre todo en los primeros años de primaria y de preescolar, eso nos está ayudando a no tener una presión en demasía. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hasta ahorita, de los niños y niñas que se han inscrito en las escuelas que no estaban en esa escuela, independientemente que vengan de privada o no, hasta ahorita no hemos tenido un problema de cupo. Pero obviamente esto lo sabremos hasta el día pues 11 de septiembre, que es cuando terminan ya oficialmente las inscripciones. El INEA está trabajando para dar una alternativa muy fuerte en este tiempo. Ha tenido un incremento en su demanda de educación para adultos y creo que va a ser una oportunidad también de aprovechar la pandemia para bajar la cifra de rezago educativo y analfabetismo en México, porque sí hay las posibilidades de empujarla de manera importante. Verónica Camino nos habla de muchos temas de Yucatán, de no pago a los contratos, me imagino que son los honorarios, y este tema es definitivamente estatal. El acuerdo de austeridad que firmó el señor presidente, en su primer artículo dice que nadie será despedido. Esto quiere decir que cuando menos en la Secretaría de Educación Pública Federal, incluyendo los contratos y honorarios, nadie debe de ser despedido. Y en el único caso que hubo un despido de alrededor de 30 personas de honorarios, se corrigió de inmediato para cumplir con ese acuerdo. Entonces, pues vamos a hablar con el gobernador, vamos a hablar con la secretaria para ver qué es lo que está sucediendo allá en Yucatán, porque este es el tema. En cuanto al tema de las normales, es un tema que me gustaría platicar con ustedes de manera más amplia. En este momento lo que hubo fue un esfuerzo para lograr cubrir a distancia, llamémosle de esa manera, las vacantes que se requieren, pero no son definitivas. Y lo que dice la ley es que habrá una prioridad del egresado de una normal que del egresado de una escuela privada. Pero para nosotros, prioridad quiere decir que si, vamos a poner el ejemplo, si saca 10 puntos un estudiante de la normal y saca 10 puntos un estudiante de una escuela privada, pues tendrá prioridad el de la normal. Pero si saca 9 puntos el de la normal y 10 puntos el de la privada, pues debería de entrar el que tiene el mejor puntaje, porque eso ya no sería darle prioridad al normalista. Entonces, no le veo yo un problema de fondo porque analizando la estructura de contrataciones anual, hay alrededor de entre el 25 y el 35% de integrantes y demandantes de escuelas privadas que quieren entrar a dar clases en las escuelas públicas. Y ese porcentaje es más o menos el porcentaje que, digamos, que queda libre todos los años, independientemente de la norma,
sobre los normalistas en todo el país. Entonces, es cosa de hacer ahí este proceso que está haciendo precisamente la unidad responsable y que se aplicará para las plazas definitivas, no para este momento que fue transitorio. En cuanto a las escuelas de tiempo completo, pues yo coincido 100% con la inquietud de poder tener el presupuesto, ¿no? Esta es otra área importante de apoyo del Congreso. Nos aprobaron 5,000 millones y cuesta un poquito más, cuesta casi el doble. Entonces, en este momento estamos haciendo las gestiones ante la Secretaría de Hacienda para terminar el año y es muy importante que sea exitosa esa gestión. No es esa cantidad porque no se le está dando alimentación desde marzo, bueno, desde abril a niñas y niños. En algunos casos sí se les enviaron despensas, pero la cifra ha bajado a casi la mitad, alrededor de 2.500 millones. En cuanto a darle más becas a las escuelas privadas, no creo que ayude a las escuelas privadas porque las escuelas privadas reciben a niñas y niños y los becan. No es que el gobierno, a través de la Secretaría de Educación Federal o estatal, le dé recursos a la privada para recibir niñas y niños, sino que la privada es la que atiende a estas niñas y niños y los beca. Y finalmente, lo que comentaba Mildred Ávila, el perfil de los docentes de vida saludable, precisamente se está manejando ahorita en el nivel de todo lo que eran las autonomías escolares, y es un perfil bastante multifacético porque tiene que ver con ciencias, tiene que ver con biología, tiene que ver con educación física. Entonces se está terminando el perfil, pero en este momento se va a ubicar dentro de las autonomías. En cuanto al tema de educación en casa es como darle la vuelta a las restricciones sanitarias. No van los niños a la escuela, pero van a una casa y se juntan con un maestro y entonces, pues, no se resuelve el tema del distanciamiento. Por eso es que pues no se admite como una opción. Ahora, lo cierto es que cualquier persona que se quiera educar, que quiera estudiar y que quiera trabajar en su casa, lo puede hacer y después pedir una acreditación. La Secretaría de Educación Pública tiene un sistema de acreditación en donde puede llegar un niño a decir quiero acreditar mi primaria y se le pone una batería de exámenes y si los acredita se le da su certificado. Entonces, este es otro tema, digamos, ¿no? Totalmente distinto. Y en cuanto a los espacios en escuelas públicas, en este momento el recurso que tenemos es el de la Escuela es Nuestra, que tienen recursos para poder construir una aula nueva, tienen recursos para poder aumentar su capacidad, pero no tenemos ningún otro recurso para aumentar, digamos, el volumen de infraestructura de la educación pública. Hasta ahorita estamos viendo cómo admitir a todos y cada uno de las niñas y niñas jóvenes que pidan educación pública con la infraestructura que tenemos. Sí se puede hacer una planeación mucho más digamos, rígida del uso de los tiempos de los maestros y de la infraestructura. En el Politécnico Nacional empezamos con un programa piloto que luego lo ampliamos a la UAP en Puebla y se logró aumentar el ingreso de estudiantes, la matrícula en un 10% en el Poli y en un 13% en el UAP, sin necesidad de construir absolutamente nada.
Hasta aquí, diputada Piña, fueron las intervenciones que espero hayan sido pues respondidas sus dudas. Muchas gracias, secretario. Mire, les comento, compañeros, el secretario que muy amablemente pues está atendiendo esta reunión, nos había comentado desde un inicio que él tenía la posibilidad de estar hasta las 11 de la mañana. Son ahorita prácticamente cuarto para las 11 y pues bueno, nosotros pedimos justamente que hiciera un ajuste al tiempo de su participación. Ahorita tengo anotados a 10 compañeros, creo que ya no sería posible, pero quizás en este tiempo que nos queda, que pudieran participar si son muy puntuales con su pregunta, otros 5 compañeros y que termine pues el secretario. No sé si así esté bien, secretario, para a más tardar 11:05, 11:04, pudiéramos dar conclusión a la reunión, porque ya no nos alcanzaría. Voy en el orden en que están. Estaría iniciando ahorita el diputado Tonatiuh, también le pediría pues que fuera concreto y que nos diera la oportunidad para que retome la palabra el secretario y con él cerramos. Gracias, diputada presidenta. Secretario, buenos días a todos. Bueno, primero, por supuesto que es un gran esfuerzo el que se está haciendo y es muy importante reconocerlo. Ahora, iría a lo siguiente. Parcialmente ya se ha referido a ello. En este modelo para enfrentar la emergencia, el rol de los padres de familia es muy importante. En gran medida, comparten o sustituyen lo que hace el profesor. ¿Qué hay dirigido hacia los padres de familia en materia de programación a través de televisión, con el propósito de prepararlos masiva y colectivamente, no solamente en los casos de educación especial, sino en general, para esta tarea que tienen que realizar? Por un lado. Por otro lado... ¿Es la fecha de Microsoft? Sí, por otro lado, ¿qué tipo de apoyos igualmente tendrían los profesores para este modelo? Y si es posible que se gestione en un momento determinado que todo profesor pueda tener acceso a Internet, es decir, que se pueda llegar a un gran acuerdo con las empresas que dotan, porque desde su casa lo está haciendo y se convierte eso en un instrumento de trabajo. Habría que al menos hacer la valoración o que se hiciera la aportación parcial del coste del mismo, es decir, alguna cantidad en recurso. Simplemente 100 pesos mensuales para el pago de Internet no lo es en su totalidad, pero sí ayudaría. Bueno, 2, un estudio diagnóstico de la evaluación acerca de la afectación que va a generar esta crisis que estamos viviendo en materia educativa por efecto de la pandemia, pero que se junta con algunos problemas que ya existían. Sobre todo porque, en mi opinión, la normalidad anterior no va a volver. Es decir, aunque vuelvan los chicos a la escuela, no van a volver en la misma situación. Y por último, ¿por qué no trabajar en cambios de fondo legislativos, obviamente de trabajo académico, para enfrentar emergencias, no solamente sanitarias, sino de otro tipo, y que cuando ocurran estas, el sistema educativo esté preparado estructuralmente para enfrentarlas? Es decir, incluir una sección en la Ley General de Educación que aborde ese tema, el tema de la situación, de qué se hace en casos de emergencia. Y sobre todo, el tema del federalismo. ¿Qué pasa con los deberes de los estados, de las entidades federativas y no solamente de la federación? Gracias. Buenos días. Gracias, diputado Tonatiuh. Está la diputada Lorena. Ajustarnos, por favor, sus 2 minutos. Diputada Lorena. Gracias, Ade. Gracias, Ade. Agradezco la convocatoria, senador Rocha, Adela, y sobre todo la disposición de nuestro secretario
secretario de Educación para darnos toda esta información. Mi inquietud va directa a saber si existe alguna estrategia especial para la atención a maestros multigrado. Se ha resuelto de alguna manera el 50% del problema, es decir, todo lo que va dirigido hacia los niños y cómo los niños pueden tener la atención a través de un televisor. Pero la otra parte tiene que ver con la atención de los maestros a los niños en referencia a todos estos contenidos que se tienen a través de un televisor. Y eso nos lleva a pensar en toda la complicación que los maestros tienen a ese respecto, pero sobre todo enfatizar la complicación que tienen los maestros que atienden escuelas multigrado. ¿Por qué? Porque atienden los 6 grados. Hay una programación, esto implicaría que ellos estuvieran viendo toda la programación de todos los grados a todas las horas y todo lo que tiene que ver con la atención a ellos de manera muy, muy específica. ¿Qué va a pasar con estos maestros y con toda esa complejidad y si pueden ellos aspirar a una orientación en ese sentido? El otro problema grave es la conexión a Internet. Los niños y los maestros tienen que conectarse para poder tener esa comunicación. El 65.8, solamente el 65.8 de los pobladores en este país tienen esa conexión de Internet. El 34.2 no, es decir, estamos hablando de la tercera parte de los estudiantes que no podrán de alguna manera tener esa comunicación con los maestros. Esto pone en conflicto porque no solamente es lo que están mirando en la televisión, sino lo que están comunicándose maestros y alumnos. Y entonces yo sí quiero enfatizar en este problema porque creo que se debe hacer un esfuerzo mucho mayor para que esta situación mejore. Quizá no se resuelva, pero mejore. El asunto de la inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional es un problema que no se resuelve nada más con reconocer emociones y poder trabajarlas. Esto tendrá que implicar, y habrá una iniciativa de mi parte en el sentido de que en los contenidos de planes y programas de las escuelas normales se incluya este tema porque se tiene que trabajar con mayor seriedad. Y por último, decir lo siguiente, sí hace falta, señor secretario, perdón, pero sí hace falta pago a maestros, sobre todo en el estado de Jalisco, todavía no se resuelve. Yo quiero agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho y el apoyo que he tenido para que la Secretaría esté resolviendo estos temas y todavía me quedan 15 maestros por reincorporar. Le pido por favor que a través de la Dirección de Finanzas nos sigan echando la mano. Es cuando. Muchísimas gracias. Gracias. Mire, pues nos queda muy poquito. Cerraría ahorita esta participación y última, el senador Rubén Rocha. Le damos el uso de la palabra al secretario y yo sé que faltaron varios compañeros. Tengo aquí a Óscar, a María Teresa, a Tania, a Zaira. Yo misma ya no pude participar. No sé, secretario, si le podamos enviar nuestra pregunta concreta vía correo para que usted no la pueda también responder de esa manera, dado el tiempo que se tiene. Presidenta Adela, yo también estoy pidiendo la palabra. Yo la pedí desde el principio también, diputada. También, presidenta. Compañeros, fui ordenando, no sé, están todavía en el orden, estaba el diputado Juan Pablo, Marcela, María Chávez, Tania, Óscar, María Teresa, Zaira, pero ya no nos da tiempo. Comprendamos que ya se tiene que retirar el secretario, entonces le daría el uso de la palabra al senador Rubén para que prácticamente cierre y finalmente pues el secretario. Y esa sería la alternativa, poder enviar su pregunta para que sea contestada por escrito vía correo o WhatsApp. Adelante, senador. Gracias, diputada Piña.
Voy a prescindir de mi intervención. Ojalá pudiera intervenir por lo menos unas dos compañeras más o compañeros, porque veo que son muchas mujeres. Yo no hablo. Hablaré Ok, entonces estaría el diputado Juan Pablo en el orden en que estábamos. Gracias, senador. Y bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Secretario, una vez más agradecerle su tiempo que siempre nos ha dado a esta comisión. Y bueno, y nada más muy rápido reconocer el esfuerzo sin precedentes que está haciendo la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, porque estoy seguro que ningún sistema educativo en el mundo estaba preparado para afrontar esta pandemia, ¿no? Y creo que en nuestro país la Secretaría está mitigando de forma correcta esta pandemia para afrontar esa crisis mundial que se viene. Mi pregunta muy concreta, secretario, ya por el tiempo, sería pregunta y también sería una petición, ahí la junto para ahorrar tiempo, en donde si la SEP federal, en este caso, por parte de ustedes, van a intervenir con las secretarías de educación pública de los estados para que no se vulnere ningún tipo de derecho laboral de las maestras y maestros. Se lo comento porque, bueno, ya se dio el caso de Yucatán, ahorita creo Mérida, no sé dónde, bueno, comentaron la senadora. También en el Estado de México se está dando este tipo pues de violaciones ya a los derechos laborales de los maestros. Ya sería a lo mejor una cuestión muy concreta poderle mandar un mensaje, comentarle que si hay un recorte de maestros que no son basificados para este próximo ciclo escolar y que venían trabajando de manera eventual. Entonces, como eso también, pues hubo un recorte de casi 2 meses de quincenas a los profesores, en donde, pues por estos movimientos que se dieron en el ciclo escolar, los maestros ya se quedaron sin un pago, no han estado con pago desde el pasado 15 de julio. Ajá. Y lo otro que nada más quería comentarle, y con esto tengo más intervenciones, pero con esta terminara, le preguntaría cómo va a ser la distribución, secretario, de los más de 140 millones de libros de texto en el país, y en cuánto tiempo más o menos se tiene aproximado hacer esta entrega. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Pablo. Y bueno, tiene usted la palabra, secretario, porque sé que tiene que estar en Palacio prácticamente ya en este momento. Adelante, secretario. Muchas gracias, diputada. Con respecto a las ideas que nos comparte el diputado Tonatiuh, a madres y padres de familia les estamos diseñando un curso de capacitación para trabajar en línea precisamente, que va a ser del 24 de agosto al 18 de septiembre. Por otra parte, estamos diseñando, como ustedes pudieron observar, toda la parrilla de materias de tal forma que se pueda mezclar los horarios y se puedan ajustar al horario familiar. Y si alguna madre o padre de familia trabaja y quiere estar presente en algún momento específico, seguramente va a encontrar espacio o muy temprano o muy tarde o los fines de semana para poder acompañar a sus hijas e hijos. Pero otro tema que hemos estado señalando es que las madres y los padres de familia que trabajan de cualquier forma están dejando a sus hijas e hijos en su casa encargadas con algún familiar o con el hermano mayor, y es mucho mejor que los dejen encargados y que antes, al salir de su casa, les decían: me voy a trabajar, voy a regresar en la tarde y por favor no se pasen viendo la televisión todo el día. Y ahora van a poder decirles: me voy a trabajar, regreso en la tarde, por favor vean la televisión todo el día. Entonces creo que el hecho de que estemos impartiendo programas de educación por televisión es un aliciente incluso para madres y padres que no están ahí presentes.
Por otra parte, a maestros también les estamos dando un nuevo curso, además de lo que se dio en Aprende en Casa 1, a partir del 17 de agosto hasta el 11 de septiembre. Estamos apoyándolos con internet gratis. Tenemos un convenio con Google que tanto las cuentas como el internet se lo está dando de manera gratuita. En cuanto al estudio de impacto, pues esto creo que es muy importante hacerlo, pero pues una vez que hay por ahí un micrófono, ya, es muy importante hacerlo porque pues nos va a ayudar a entender bien y diagnosticar cuál es el estatus y cuál es la situación en que la pandemia afectó o benefició a la educación pública, y sin duda habrá que hacerlo. No tiene sentido hacerlo en este momento, porque en este momento estamos a 2,000 por hora en la Secretaría, produciendo todo el material de educación a distancia. Tan solo programas de televisión para 17 semanas son 4,550. Entonces, cada programa más o menos se tarda en producirse 3 veces más de lo que tarda al aire. Esto sin contar que se tuvo que hacer el guión, que el guión tuvo que haber contenido los aprendizajes esperados, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un trabajo muy, muy, muy importante. Estoy también de acuerdo en estos cambios de fondo, de tener toda una, pues ya, política para enfrentar emergencias, y creo que es algo muy importante. Sobre lo que comentaba la diputada Lorena Jiménez, a los maestros multigrado se les está apoyando. Estamos precisamente terminando una capacitación para empezar a diferenciar la capacitación a maestros frente a grupo regular completos y a maestros de multigrado. Esto es algo totalmente novedoso. Todos y cada uno de ellos tienen los libros de texto gratuito, y es la base del aprendizaje en línea. O sea, siguiendo los libros de texto, están dando los mismos aprendizajes esperados que los programas de televisión o de internet, por lo cual digamos que es algo que todos poseen. En cuanto a la pandemia en sí mismo, CONAFE, junto con la Secretaría, elaboramos material impreso y guías para maestros de comunidades a donde no llega la señal de televisión o el internet, y a veces ni la radio, y se está distribuyendo este material. Y en CONAFE, casi todas las escuelas CONAFE son multigrado. En cuanto al pago de maestros, en el caso de Jalisco, pues ya hemos tenido varias conversaciones con usted, incluso se ha convenido varias reuniones con el secretario de Educación, y con todo gusto seguimos apoyando hasta que queden resueltos estos 15 casos que mencioné. Y finalmente, sobre lo que comenta Juan Pablo, si nos dan casos concretos, la relación que hay entre la Secretaría de Educación Pública Federal y las Secretarías de Educación de los estados es muy buena. Tenemos muy buena relación con todas y todos los secretarios. Muchas veces, con el simple hecho de señalar algún problema, se puede resolver. Entonces, si nos das, Juan Pablo, especificaciones de qué es lo que quieres arreglar ahí en el Estado de México, con todo gusto podemos ayudarte con gestoría. Y los libros de texto se van a distribuir, de hecho ya se empezaron a distribuir, tenemos un avance al día de hoy del 64% a los estados de la República. Van a estar a tiempo la mayoría de ellos, solo 2 van a estar a tiempo, pero su tiempo es otro. El tema de vida saludable nos lo
digamos, fue un encargo muy reciente. Entonces, en lo que se elaboraron y se identificaron los materiales, en lo que se están imprimiendo y todo, van a entregarse un poco después. Lo mismo que el nuevo libro de valores y de civismo. Pero todos los demás, la parrilla, llamémoslo así, de materias de educación a distancia, salvo estos dos temas, está completa y tendrán los libros para el próximo lunes en todos los estados que estarán repartiendo y ya están repartiendo los libros. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación Pública maneja la educación de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hay un avance muy importante ya en la distribución de los libros a las escuelas. Y una vez más, quienes están trabajando para ir a las escuelas, recoger los libros y entregárselos a los padres de familia, son las directoras, los directores, las maestras y los maestros. Lo están haciendo de manera voluntaria porque dentro de la pandemia hay un decreto que expidió el señor presidente de que se regresa a trabajar personal administrativo hasta octubre. Entonces, cualquier persona trabajador que nos dijera no quiero ir, estaría en su derecho. Pero hemos encontrado una gran colaboración y lo que estamos haciendo es escalonadamente se hacen las citas, están sanitizados los libros y escalonadamente se entregan. Pues esto es cuanto, diputada Adela Piña, senador Rubén Rocha. Con todo gusto respondemos las preguntas que nos lleguen y con todo gusto si piensan que es necesario volvernos a reunir, sobre todo esperemos que la pandemia no nos obligue a juntarnos de nuevo, pero como no sabemos qué va a pasar, pues si es necesario nos volvemos a reunir con mucho gusto para ver los avances de este esfuerzo de educación a distancia, que no es solo de la Secretaría, como aquí ustedes han comentado muy bien, es de las madres y los padres de familia, es de las maestras y maestros, es de toda la sociedad, por lo cual creo que todos debemos de estar muy unidos en este momento. El acuerdo que se logró es muy importante, lo firmaron todos los partidos políticos, el INE, las televisoras, alrededor de 38 televisoras estatales, toda la televisión pública. Hay realmente un esfuerzo nacional alrededor de la educación y creo que eso también es otro aprendizaje de trabajar en la unidad, por lo cual yo les agradezco muchísimo este espacio y me voy corriendo para que la próxima reunión que tenga con el secretario de Educación siga siendo yo. Simplemente, secretario. Muchas gracias, secretario. Sí queremos, por supuesto que siga estando usted al frente de la Secretaría. Y bueno, nada más comentarles y agradecerles a todos y una disculpa a quien ya no se le pudo dar la palabra, pero fue por tiempo. Envíen sus preguntas para que podamos remitirlas con el secretario y finalmente recordarles a compañeros de la Cámara que tenemos una reunión el jueves como comisión. Se los adelanto y les hace llegar el oficio. Y vamos a tener también a una invitada muy importante, que es la doctora Etelvina Sandoval. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Diputada, pues es una gran reunión, pero nos des participación, ¿no? Saludos a todos, compañeras. Sí, adiós a todos. Cuídense mucho. Igual, todos. Con relación a las listas de admisión. Estaba hablando. Por favor, escuchemos al senador Rocha, yo lo miré. Sí, muy brevemente. Primero, agradecerle al secretario. Segundo, pedirle que junto con la presentación de ahora nos haga llegar, por favor, la evaluación de Aprende en Casa 1, para efecto de y 3. Es que de lo del huevo, lo que te decía. Pedirle, por favor,
que instruya al enlace para efecto de canalizar y darle seguimiento a todas las inquietudes de las y los legisladores a propósito del reinicio, y que lo podamos hacer a través de las secretarías técnicas de las dos comisiones de educación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Gracias. Gracias. Gracias a usted. No se les olvide mandarnos esta presentación. Muchas gracias. Gracias, por favor. Muchas gracias. Gracias.